Sergio vivía en un tercer piso sobre la calle de Regina, en un edificio cuya fachada de piedra volcánica, el tezontle rojo y la cantera gris, parecía haber absorbido el calor de 2 siglos de historia. Su departamento era un refugio de techos altísimos, donde las vigas de madera crujían con los cambios de temperatura, como si la estructura misma respirara. El suelo de duela, desgastado por el tiempo, conservaba un brillo opaco que solo se logra tras décadas de cera y pasos constantes. Cada mañana, el ritual era el mismo. Antes de que el despertador se atreviera a interrumpir el silencio, Sergio ya estaba despierto, sintonizado con el ritmo orgánico de la ciudad. Se levantaba y caminaba descalzo por el pasillo largo y estrecho hasta la cocina, donde el olor del café recién molido comenzaba a ganarle la batalla al aroma de humedad antigua que desprenden los edificios del centro histórico. Al abrir los ventanales de su balcón de hierro forjado, la Ciudad de México lo golpeaba con su primera bocanada, una mezcla nostálgica de pan dulce saliendo de los hornos de la calle de Motolinía, el metal de las cortinas de los negocios subiendo estruendosamente y el eco de los primeros pasos sobre el pavimento. Sergio se apoyaba en el barandal, observando cómo la luz del sol empezaba a lamer las cúpulas de las iglesias cercanas, tiñéndolas de un dorado pálido. A esa hora, la calle aún no pertenecía al caos. Era el momento de los barrenderos que empujaban sus carritos de madera, de los repartidores de periódicos y de los vecinos que, como él, buscaban un momento de paz antes del torbellino. Sergio disfrutaba de su soledad elegida, no era el silencio del aislamiento, sino la quietud de quien se sabe espectador de un teatro infinito. Se vestía sin prisas y bajaba las escaleras de mármol desgastado, cuyo pasamanos de madera siempre estaba frío al tacto. Al salir a la calle, el aire era fresco, casi purificador. Su destino era una pequeña cafetería de techos bajos y mesas de mármol que parecía detenida en 1950. El mesero, un hombre de cabello cano y mandil impecable, lo veía entrar y, sin mediar palabra, colocaba una taza de porcelana blanca sobre la barra. Lo de siempre, Sergio, decía el hombre con un gesto de complicidad. Sergio se sentaba junto a la ventana. Desde ahí, observaba a los fotógrafos callejeros preparando sus cámaras, a los estudiantes que caminaban apresurados hacia la universidad y a los turistas que, con mapa en mano, intentaban descifrar la ruta hacia el Zócalo. Para él, cada persona era un hilo en un tejido inmenso. Mientras bebía su café americano, bien cargado y sin azúcar, sentía que su propia historia se mezclaba con la de los muros que lo rodeaban. Sabía que en algún lugar de esa gran metrópoli, la vida rugía, pero en su rincón de Regina, el tiempo todavía le pertenecía. Regresaba a su departamento justo cuando el murmullo de la ciudad se convertía en un rugido. Cerraba la puerta tras de sí y el estruendo de los claxones y el griterío de los vendedores quedaba reducido a un eco lejano. En su soledad, rodeado de sus libros y el eco de su propio paso sobre la madera, Sergio encontraba la libertad que solo el anonimato de una gran capital puede otorgar. Estaba solo, sí, pero nunca se sentía vacío, estaba habitando el corazón mismo de un gigante que nunca terminaba de despertar. La tarde del sábado había caído sobre el centro histórico con una luz color ámbar, de esas que hacen que las fachadas de los edificios parezcan hechas de oro viejo. Sergio decidió perderse en el laberinto de la calle de Donceles, un lugar donde el aroma a papel viejo y tinta seca es tan denso que parece que uno pudiera masticarlo. Donceles es el refugio de los buscadores de tesoros, una hilera interminable de librerías de viejo donde los libros se apilan desde el suelo hasta techos imposibles, desafiando la gravedad y el olvido. Sergio entró en una de las tiendas más profundas, una donde la luz eléctrica era escasa y las estanterías crujían bajo el peso de enciclopedias descascaradas. Mientras hurgaba en una caja de cartón olvidada al fondo del local, sus dedos rozaron algo diferente al papel común, era un pliego de lino grueso, amarillento y con los bordes deshilachados. Al desplegarlo con cuidado, sus ojos se abrieron de par en par. No era un mapa cualquiera, era una cartografía detallada de la Ciudad de México de finales del siglo XIX, dibujada con una precisión caligráfica que hoy parece perdida. Pagó unas cuantas monedas y caminó de regreso a su departamento, protegiendo el mapa contra su pecho como si fuera un documento sagrado. Al llegar, despejó la gran mesa de madera de su sala, encendió una lámpara de luz cálida y extendió el plano.
Con una lupa, comenzó a recorrer las calles que conocía de memoria, pero que en el mapa lucían nombres extraños y olvidados. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Justo debajo de la manzana donde se erigía su edificio, el mapa mostraba una ramificación azulada, un antiguo canal de agua que conectaba con el sistema de acequias de la época colonial. Sergio se levantó y caminó hacia un rincón de su sala donde la duela parecía estar más hundida. Se arrodilló y pegó el oído a la madera. En el silencio absoluto de la noche, juró escuchar un susurro líquido, una vibración profunda que no provenía del tráfico exterior, sino de las entrañas mismas de la tierra. Esa noche, Sergio no pudo dormir. Se quedó sentado en la penumbra, imaginando la ciudad que fue, un lugar de trajineras y puentes de piedra donde hoy había asfalto y puestos de tacos. Comprendió que su departamento no era solo un espacio de 4 paredes, sino un punto de intersección en el tiempo. Su soledad, que a veces le pesaba en los hombros, se transformó de repente en una forma de compañía histórica. Los fantasmas de los comerciantes que navegaron por ese canal, de las lavanderas que se arrodillaron en sus orillas y de los arquitectos que decidieron cubrir el agua con piedra, todos ellos estaban allí, habitando el mismo espacio geográfico. Con una libreta en mano, Sergio comenzó a trazar un nuevo proyecto. Ya no se limitaría a observar la ciudad desde su balcón, ahora quería documentar lo invisible. Decidió que dedicaría sus tardes a buscar las cicatrices del pasado en el presente, una marca de agua en un muro de piedra, un desnivel inexplicable en una acera o una placa de metal que hiciera referencia a un río que ya nadie recordaba. Esa noche, mientras la Ciudad de México rugía afuera con su habitual caos nocturno, Sergio se sintió como el guardián de un secreto. Ya no era un simple habitante de paso, era el cronista de un mundo sumergido que solo él, en su silenciosa vigilia, había aprendido a escuchar. La soledad se había convertido en una misión, y el mapa sobre su mesa era la primera pieza de un rompecabezas que tardaría toda una vida en armar. El fin de año cayó sobre el centro histórico con una energía eléctrica, una mezcla de nostalgia por lo que se iba y la euforia desmedida de quien espera un nuevo comienzo. Para Sergio, los días previos habían sido de una observación silenciosa. Veía desde su balcón cómo las cuadrillas del gobierno colgaban enormes decoraciones de luces LED que formaban figuras de flores de Nochebuena y escudos nacionales sobre los edificios gubernamentales que rodeaban el Zócalo. El aire, ya muy frío en esa recta final de diciembre, traía consigo el olor a castañas asadas, a esquites con mucho chile y el perfume dulzón del ponche de frutas que se vendía en cada esquina. La noche del 31 de diciembre, Sergio decidió no huir del tumulto, pero tampoco sumergirse en él por completo. Prefirió convertir su departamento en un palco de honor. Preparó una cena sencilla pero meticulosa en su pequeña cocina de azulejos de Talavera, un poco de bacalao, pan artesanal de la calle de Uruguay y una botella de vino tinto que había guardado para una ocasión especial. Mientras cocinaba, la música de los organilleros subía por el cubo de luz del edificio, mezclándose con los gritos de los vendedores de globos y el murmullo constante de miles de personas que caminaban, como una marea humana, hacia la plaza principal. Alrededor de las 10 de la noche, Sergio apagó todas las luces de su hogar, dejando que solo la iluminación exterior de la calle Regina y los reflejos de neón de los anuncios cercanos bañaran sus habitaciones. Abrió de par en par los ventanales de su balcón. El frío le caló en los huesos, pero no le importó, se puso un abrigo grueso y se sentó en su sillón de cuero frente al vacío de la calle. Desde su altura, la ciudad parecía un organismo vivo y luminiscente. Podía ver a las familias caminando tomadas de la mano, a las parejas besándose bajo los faroles coloniales y a los grupos de amigos que reían con una fuerza que desafiaba cualquier tristeza. En ese momento, Sergio experimentó una epifanía, su soledad no era una carencia, sino una forma de libertad absoluta. No tenía que cumplir con las expectativas de nadie, ni forzar conversaciones en cenas ruidosas. Su compañía era la ciudad entera, con sus capas de historia, sus canales ocultos y su vibración inagotable. Cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, el ruido ambiental se transformó en un silencio expectante, una pausa dramática que solo ocurre en las ciudades más grandes del mundo. Sergio se puso de pie, con su copa en la mano, y fijó la vista en la torre latinoamericana, cuyo reloj digital marcaba los segundos con una precisión implacable. 10, 9,
8. Al llegar al 0, el cielo estalló. No solo por los fuegos artificiales oficiales que pintaron el firmamento de verde, blanco y rojo, sino por el grito unísono de miles de personas que retumbó contra las paredes de los edificios antiguos, haciendo vibrar los cristales de su balcón. Los campanarios de las iglesias cercanas, San Felipe Neri, la Catedral, Regina Coeli, empezaron a doblar al unísono, creando un estrépito sagrado y festivo que parecía limpiar el aire de todo lo viejo. Sergio cerró los ojos por un segundo y brindó en silencio. Brindó por el mapa que había encontrado en Donceles, por el café de las mañanas, por el río invisible que corría bajo sus pies y por el valor de vivir bajo sus propias reglas en el corazón del caos. Se sintió profundamente arraigado a esa tierra de piedra y asfalto. Al entrar de nuevo a su sala y cerrar las ventanas, el calor de su hogar lo envolvió como un abrazo. Esa noche, mientras se quedaba dormido con el eco lejano de la fiesta aún resonando en las calles, Sergio comprendió que vivir solo en el centro de la Ciudad de México era, en realidad, vivir con todos los que habían estado allí antes y con todos los que vendrían después. No era un hombre solo en un departamento, era un testigo silencioso de la eternidad de una metrópoli que nunca descansa, y por primera vez en 7 años, sintió que había llegado finalmente a casa.